¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo Abierto y el tema es muy sugerente el día de hoy, entre la lucha contra la anemia y la anomia social como respuesta. Creo que es un tema, el término anomia social es muy recurrente en estos días, en los diarios, en declaraciones, y ustedes seguramente quieren conocer un poco más. La anomia social, de acuerdo al concepto que establece Emile Durkheim, que es uno de los fundadores de la sociología moderna, dice que la anomia social es un concepto que se refiere a la ausencia de la ley, normas o convenciones para lograr metas de la sociedad. La palabra proviene del griego anomia, ausencia de ley y orden. En el nivel individual es el quebrantamiento del conjunto organizado de normas que rigen la conducta común de una sociedad o grupo, desobediencia y conductas antisociales. En fin, esta es una definición clásica y el día de hoy hemos querido encontrar un poco una relación frente a toda la coyuntura actual. Hemos puesto un poco provocativamente el nombre de entre la lucha contra la anemia infantil y la anomia social como respuesta. O sea, evidentemente vemos con los últimos datos, los últimos hechos de la discoteca y otro tipo de actividades, el hecho que la gente no respete muchas veces estos mensajes, es que nos genera pues realmente una serie de problemas, teniendo en cuenta que hay metas sociales que tenemos que cumplir mucho más, que se han puesto más evidentes con esta pandemia. Por ejemplo, yo les puedo comentar, en este momento a finales del 2019 habíamos dado un salto importante, avanzado en la lucha contra la anemia. Habíamos logrado 41.6% de acuerdo al INI, Instituto Nacional de Estadística. Con la pandemia, con la suspensión o la desarticulación de la atención de los programas sociales y principalmente de salud, muchos sectores consideran de que la anemia nuevamente vuelve atrás y lo mismo la desnutrición infantil y todos no queremos que esto pase. Implica movilizar a todo el país como un todo, no solamente en el combate contra la anemia, sino contra todo el coronavirus y todas estas cosas que nos están fatigando. Entonces, en ese contexto, el día de hoy tenemos un panel muy especial, como ya lo hemos anunciado. Estará con nosotros el doctor Hugo Neira, quien es sociólogo, historiador y docente, una persona de altísimo nivel, que realmente es autor de varios estudios sobre la anomia social, justamente. Estará con nosotros como comentarista la doctora Nelly Cló, quien es presidenta de Foro Educativo y es también miembro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia. Hemos invitado al doctor Luis Dávalos, quien es psicoanalista y medioambientalista, pero fundamentalmente el doctor Luis Dávalos trabaja mucho con jóvenes y queríamos entender un poco cómo él está analizando este problema. Y pues evidentemente también anunciamos la presencia del doctor Carlos Monge, quien es investigador asociado de DESCO y consultor de GRADE. Queremos escuchar a todos ellos para saber, en tiempos de la lucha contra la anemia y la anomia social como respuesta, qué es lo que podemos hacer. En fin, todas estas cosas se conjugan en este momento, pero antes de iniciar el programa, mi agradecimiento, como siempre, a UCI Televisión, UCI Noticias, que ya a partir del día de hoy estamos ya transmitiendo por canal 14.1. De 18 hemos pasado a 14.1, pero si usted sintonizó 18.1, no se preocupe. Ya automáticamente la señal está haciendo para el canal 14.1 y justamente a partir de esto también agradecer a la red de estaciones que están con nosotros, canal 15 de Vescable, canal 1 de Win Televisión, canal 715 de Cable Más, canal 516 de Claro HD, pero también se ha inaugurado el canal 30 de Claro también para poder estar con ustedes. Todo esto tiene que ver con todo el trabajo que venimos desarrollando. Y por supuesto, no quiero dejar de mencionar a los medios regionales que son parte de esta red de infancia. Me parece interesantísimo agradecer a Radio Guaitará de Huancavelica, de Radio Onda Azul de Puno, de Radio Cutibalú de Piura, de Loreto Radio La Voz de la Selva, de Cusco Radio Tahuantinsuyo, de Abancay Radio Alegría, Tumbes, Canal 21, Cablevisión,
TV Calca de Cusco, de Arequipa, Radio Yarabí, entiendo que también tienen preguntas, de Lima, Radio La Luz, de Ancash, Diario de Chimbote, Loreto, Diario de la Región, a todos ellos nuestro abrazo. Creo que crear una red de solidaridad y una franja para hacer incidencia de atención prioritaria a la infancia, a la niñez, es importante. Los medios de comunicación estamos actuando acorde. Bien, estamos en este momento, entonces yo les quiero decir, hay una buena noticia antes de empezar el programa con el tema de fondo, y es que todos nosotros estamos conmemorando que después de muchas cosas, de mucho trabajo, de muchas manifestaciones en redes sociales y por diferentes organizaciones, finalmente se aprobó la ley de cáncer infantil. Pero veamos un video pequeño que muestra primero el pedido que hacían estos chicos y luego tendremos una entrevista con el doctor Iván Massa, que es vicepresidente de la Asociación de Hemato-Oncología Pediátrica del Perú, para que nos diga cómo se está recibiendo esta aprobación y cuáles son los siguientes pasos. Vamos con el video entonces. Señor Presidente de la República, Martín Vizcarra acepta promulgar ya la ley de cáncer infantil. Yo, Mark Anderson, soy paciente del IREN Sur, Arequipa, vengo de Puno, provincia Chucuito, Juli, distrito Pomata, comunidad Sisipa, para recibir mis tratamientos. Apóyanos, señor presidente Martín Vizcarra. Yo sufro mucho, igual que mi mamá, que busca trabajo. Gracias. Bien, ya aprobamos, ha sido aprobada la ley de cáncer infantil que fue propuesta por el legislativo, y esta ley dispone lo siguiente: cobertura universal para todos tipos de cáncer de los niños y adolescentes. Se entregará un subsidio económico equivalente a 2 remuneraciones mínimas vitales al trabajador por familia que tenga un niño o adolescente durante el tiempo que dure el tratamiento hospitalario. El MINSA implementará, en coordinación con el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN, un observatorio nacional de lucha contra el cáncer infantil con la finalidad de monitorear, sistematizar y registrar los datos estadísticos. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, se calcula de que cada año en el Perú al menos 1.800 niños y niñas y adolescentes padecen de cáncer. De esa cantidad, solo 1.350 llegan a ser diagnosticados en los hospitales de MINSA y de Salud. Ya estamos con el doctor Iván Massa en este momento. Iván, qué gusto, y realmente nos aunamos en felicitarlos a ustedes por la labor que han hecho y sobre todo porque creo que se logró. Se logró esta ley de cáncer infantil y la pregunta, aparte de las felicitaciones, es ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo analizan, cómo reciben esta noticia? Buenas tardes, gracias por estar en tu programa. Es una noticia genial para nosotros realmente. Es histórico para los niños y las niñas con cáncer de nuestro país, porque esta ley, esta norma va a tener un impacto inmenso en tantos niños como Anderson, que lo vimos en el video previo de Puno. Lo que calculamos nosotros es que cuando se implemente completamente esta norma, podría evitar incluso hasta más de 600 muertes de niños cada año, ¿no? Estamos hablando en el transcurso de los años, miles y miles de vidas salvadas por esta norma, ¿no? Así que estamos muy contentos porque es una norma que tiene un impacto enorme, ¿no? Enorme para los niños y las niñas, que son una población vulnerable. No, realmente, Iván, a mí me parece increíble y realmente nos sentimos muy contentos porque nos sentimos parte de todo este esfuerzo, y desde nuestra perspectiva de inversión en infancia hemos hecho lo posible por apoyar también, y seguramente vamos a estar atentos a los desenlaces y la implementación efectiva de esta ley. Solamente quiero saber lo siguiente, tú me has hablado
de que esta ley posibilitaría por lo menos evitar la muerte de más o menos 600 niños. Antes de esta ley, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Como lo mencionaste, esperamos tener 1.800 niños y adolescentes con cáncer cada año en nuestro país, pero solamente llegan 1.350. 450 morían sin siquiera saber el diagnóstico, menos tener un tratamiento oportuno. Y de los que reciben tratamiento, según un estudio que se hizo, el 18.4% abandonaba tratamiento. Quiere decir que se iban a morir igual por cáncer. Estamos hablando de una tasa de mortalidad altísima, ¿no? Y lo que busca esta norma justamente es cambiar eso. La tasa de mortalidad que en el Perú comparativamente con Chile es más del doble, y si nos comparamos con Estados Unidos es más del triple. De hecho, las posibilidades de que un niño se cure en el Perú, en la misma que tenía Estados Unidos hace 45 años, en el año 1975, porque no había voluntad política del Estado. Y ahora es muy, muy lindo lo que está pasando, porque es cierto que detrás de esta norma hay un trabajo grande de médicos especialistas, de la sociedad civil, de organizaciones, de los padres y las madres de estos niños, que nos hemos juntado para cambiar esta realidad. Y a todo este equipo se ha juntado mucha gente, se ha juntado gente de los medios de comunicación, iniciativas. Yo realmente los felicito y creo que como Inversión en la Infancia nos sentimos solidarios. Tengo entendido que ya usted forma parte del grupo impulsor de Inversión en la Infancia también, así que vamos a estar alertas y vamos a hacer el seguimiento que sea necesario para que realmente las metas y los compromisos se cumplan. Iván, nuevamente mi reiterado agradecimiento y si quiere decir unas palabras para justamente reconocer toda esta gente que apostó y sin dejar de reconocer evidentemente que hubo voluntad del Legislativo y hubo voluntad del Ejecutivo y que ojalá que este ejemplo permita hacer otras cosas más. Sí, muchas gracias. Sin duda queda agradecer a mucha gente, yo creo principalmente a los papás y a las mamás de los niños y las niñas con cáncer, más allá del Legislativo y el Ejecutivo, que se pusieron la camiseta de estos niños. Ellos son los que sufren el día a día el padecer de esta enfermedad. Y agradecer desde luego a Salgalú TV, a la Sociedad Civil Inversión por la Infancia por el respaldo que nos ha dado, y a los médicos especialistas de diferentes hospitales que nos hemos juntado para sacar esta norma. Aquí es un trabajo de mucho agradecimiento a esta gente de trabajo en equipo. Agradecer a los congresistas que hicieron esta norma casi por unanimidad, igual al presidente de la República y a la ministra, para que implemente. Estamos festejando. Yo creo que esto ha sido muy importante, que todos estemos de acuerdo en algo y que estar contribuyendo en conjunto para que esto se dé. Muchísimas gracias, Iván, y como sabes, esto te vamos a tener siempre presente en todas las intervenciones que hagamos en la franja de infancia y niñez en la plataforma de Inversión en la Infancia, juntamente con UCI Noticias. Te agradezco infinitamente y estás en tu casa. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Bueno, esto es una buena noticia. Queríamos empezar con esta buena noticia antes de pasar al tema de fondo, que justamente que ya tenemos en el enlace pronto con nuestro invitado especial, el doctor Hugo Neira. Vamos a un corte y volvemos ya con la entrevista al doctor Hugo Neira. Adelante, por favor. Miércoles y viernes a partir de las 4 de la tarde no se pueden perder nuestro programa especial Desde Casa con la Infancia y la Niñez en el Corazón, donde abordaremos diferentes temas de coyuntura nacional enfocándonos en la familia, adolescentes y especialmente para los más pequeños en casa. Desde Salgalú Televisión y sus aliados queremos proponerle que nos acompañen en una nueva propuesta. Se trata de poder mirar juntos cuáles son los alcances, las necesidades, cómo podemos estar en el mundo de la infancia en el marco de esta emergencia sanitaria.
Infancia y Niñez, respuesta en emergencia. Como anunciado, ya estamos nuevamente con diálogo abierto y esta vez teniendo el honor de tener la presencia, contar con la presencia del doctor Hugo Neira, que realmente ha accedido a tener esta entrevista con nosotros, sobre todo en este tiempo donde se habla y se ha puesto de moda el término de anomía social, pero la gente pregunta en este momento, ¿qué es realmente la anomía social? Voy a dar una definición más académica y dice, la anomía social es un concepto que se refiere a la ausencia de la ley, normas o convenciones para lograr metas de la sociedad. La palabra proviene del griego anomía, ausencia de ley y orden. Su uso se establece en distintos campos, pero en las ciencias sociales y en la psicología hace referencia a la ausencia de normas en una sociedad o persona o su irrespeto por un individuo o un grupo de individuos. Hugo Neira, el doctor Hugo Neira, nos dice en uno de sus artículos, tenemos una sociedad incivil, corroída por la falta de normas. Se ha generalizado y a la vez actitudes sectarias. En política son nefastas. En el campo intelectual, peor. Toda certeza es puntual y sujeta a revisiones. Doctor Hugo Neira, un placer, un honor tenerlo con nosotros en Diálogo Abierto. Y yo de arranque, ¿cómo define anomía? ¿Cómo la traduce en respuesta a esta coyuntura actual? Bueno, la anomia es un concepto para una sociedad en la que puede haber normas pero no se cumplen. Y la manera de sanar eso son diversas cosas. Primero hablando que no hay forma de organizar los seres humanos si no tienes determinadas reglas. Y cuando no se respetan esas reglas, es grave, gravísimo, no se avanza. Y una tribu selvática, amazónica, tiene un jefe y tienen reglas y cosas que no se pueden hacer. Pero la cura es la educación. Yo quisiera que te preguntes cosas sobre la educación. Con mucho gusto. Mira, justamente tengo una pregunta de Radio Cutibalú de Piura, en la cual me dice, la anomía social es producto, doctor Neira, de la anomia política y económica. La educación, entendiéndola como formación de personas, ¿sería la solución a esas anomias? ¿En qué hemos fallado? En la educación. En la educación y en otras cosas más, como puede ser el servicio militar obligatorio, como puede ser que las élites no roben y no dan un buen ejemplo. Y entonces yo traigo acá algo que dice una revista, aumentará presupuesto de educación. El ministro de Educación, Martín Benavides, aumentará el presupuesto de educación. Es un error gigantesco. ¿Por qué? ¿Qué ceguera? El cimiento de nuestra pésima educación no es el salario de los profesores, ni la calidad de los locales escolares. Pagar más a los maestros es algo que ya se ha hecho. Desde la presidencia de Toledo a Humala sin que mejore el enfermo, que es todo un país. Digo esto cuando la peste del COVID-19 reina, pero tarde o temprano, debido a las vacunas o a la inmunidad de rebaño, saldremos de ese mal, que finalmente es coyuntural. Pero del desastre de la educación primaria y secundaria no vamos a salir de la noche a la mañana. Esa epidemia, el desprecio a la cultura, la creencia que los libros no sirven para nada, el todo mercado, todo es dinero, para que se paguen las nuevas oligarquías que esperan su 21. Esa epidemia, que es peruana, no la tienen otras naciones, comenzó en los 90.
y ha seguido durante el fin de siglo y estos 20 años en que el Perú paradójicamente ha crecido económicamente mientras se descomponía el sistema educativo. La prueba de ello son los test de PISA. Como digo alguna vez, Nicolás Rich, somos los últimos de la clase, no solo de América Latina, sino del planeta entero. Las madres y padres siguen llevando a sus hijos a un lugar en que parece que aprenderán algo, pero la secundaria sin poder comprender un texto escrito y menos todavía escribir sencillamente un paper. Se entiende entonces la necesidad de examen, porque los estudiantes tienen que pasar un examen. Ahora bien, yo quiero poner un ejemplo muy sencillo, muy claro. Los automóviles se producen en todas partes y tienen cuatro ruedas. Todo ferrocarril tiene rieles, todo avión tiene alas, salvo que sea un helicóptero. Pero en el Perú una educación se ha fabricado algo que no existe en otros lugares del planeta. Hace 30 años no salimos del Paters o Marco Escorrente, no salimos de eso. Lo que nos sacó la normal fue la extinción de las asignaturas. El problema no es cuánto ganan los profesores, ni si los colegios están bien construidos, sino simplemente lo que ha desaparecido. Entonces, se extinguieron las asignaturas. Yo estoy hablando desde mi propia experiencia. Yo estudio en una gran unidad escolar, pero ¿qué digo? Si en esa época en los colegios privados era lo mismo, se enseñaba por materias, ciencias y humanidades, como ciencias, matemáticas, álgebra, geografía, física y química. Y después, claro está, a lo largo de los 5 años de secundaria, y luego historia del Perú, que no la hay en este momento, historia universal, gramática, lógica, lenguas diversas y gramática. Entonces, yo tengo una experiencia de ese tipo, y estamos viendo que los jóvenes peruanos estamos en el país de la América Latina que no tiene ni siquiera conciencia de su nación porque no tienen curso de historia. Y me estoy olvidando, religión y educación cívica. Si el que me escucha no me cree, por favor, ciudadano, algo muy sencillo. Vaya a su laptop, en internet, en Google, pregunte a los países cercanos qué disciplinas tienen, qué materias se estudian. No se estudia por áreas, se estudia por curso, cada curso. Esto dura hace 30 años, un sistema de educación en el profesor no existe, se le llama facilitante. No hay educación sin la transferencia del conocimiento de una generación a otra. Pero nuestros geniales pedagogos lo han borrado de la pizarra. La palabra conocimiento casi no se usa en los sílabos actuales. Se trata de formar habilidades. No somos monos para que nos eduquen como habilidades. La habilidad viene con los ejercicios, en literatura, en ciencias de la naturaleza. No se forma entonces lo mínimo, por algo se llama la media, es decir, el espacio de aprendizaje, de aprender a aprender. Pero geniales como son creativos, los cursos, entonces, por materias han sido reemplazados por áreas. La vanidad y la mentira. Eso se hace para adultos que ya tienen posuniversidades, pero no para... Entonces esto para mí, no, la educación del Perú que yo he encontrado al resto de Europa, no es mala, no existe. Digo, no existe. Es un ersatz. Ersatz se escribe R-S-A-T-Z, es el edulcorante que, por ejemplo, un diabético toma en vez de azúcar. Es un reemplazo. Y no quieren volver a lo normal. Chile, Ecuador, Bolivia, todos tienen mejor secundaria. Y si yo tuviera un hijo que tuviera que ir todavía a la secundaria, lo mandaría a Ecuador o a Bolivia o a Paraguay, pero no en el Perú. La situación es grave, porque después de la pandemia económicamente no estaremos como antes del COVID, porque tendremos que traer profesores de otros países de lengua castellana. Qué lástima, porque había en el pasado profesores especializados en matemática, en física, en que se formaban las universidades peruanas. Y eso ya ha desaparecido. Doctor Neira, siga, por favor. Enseñan valores los constructivistas. Entonces, déjeme terminar esta parte. Consideran que la mente infraorganiza
de otra manera. El ser humano tiene cosas naturales. Sabemos hablar, correr, comer, copular, pero lo que no podemos es aprender solos. Entonces, para eso están los padres o la escuela. Y no es natural el conocimiento. No hay un gene de la lectura. Si no se aprende a leer en el colegio, en primaria o en secundaria, jamás se aprenderá, nunca. Y entonces, a eso yo voy, a este problema de la educación peruana, que no es la que yo tuve. A mí me parece, doctor Neira, muy sentida y nos ha emocionado con esta posición suya, porque realmente creo que todos sentimos esto. Y sentimos que usted particularmente nos está diciendo que la anomia social se manifiesta fundamentalmente en el fracaso de un sistema educativo que no responde a las necesidades de una educación pública de calidad que tiene que garantizar el Estado. ¿Es así? No, es peor todavía. Peor Aquí todavía. Lo que ha pasado, sí, peor, señor, peor. Acá ha habido una trampa. Comenzó la transformación de la educación secundaria en los colegios nacionales. Yo estudié en Melitón Carvajal, y después en el San Marcos de los años 60. Y entonces cuando llegaron los cholos a Lima, las clases blancas altas con un manejo que también interviene el imperio americano a través del Banco Mundial, cambiaron el sistema de asignaturas por áreas y evitaron cursos de lógica, de gramática, que son cursos que permitían aprender a pensar. ¿Y para qué? Para que los hijos del pueblo pudieran aprender oficios nada más, manuales, y no llegar a pensar en términos filosóficos, sociológicos o políticos. Y entonces han creado gentes que no tienen cómo razonar, porque eso se aprende en el momento de la adolescencia. Doctor Neira, es muy sentido lo que nos está diciendo y realmente nos genera, pues, nos desnuda un poco para podernos enfrentar a una realidad concreta. Todo el mundo habla de conmemorar el bicentenario de la independencia y hablamos un poco de las nuevas elecciones, hablamos de un plan de desarrollo sostenible al 2030 con las metas de desarrollo, pero lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos una función fundamental, resolver el problema de una educación pública con acceso y con derecho para todos, de calidad. ¿Es así? De calidad, esa es la palabra, no. Señor, no. Le estoy diciendo que no hay educación secundaria en el Perú. Es una trampa. Es una trampa. Nadie estudia en el mundo con áreas, sino con cursos. Yo pertenezco a una generación de los años 70. Entonces yo pongo acá, para no olvidarme, Kotler, Iván de Gregori, Fuensalida, Matos Mar, De Soto, Flores Galindo, Portocarrero, muertos todos ellos. Y vean los libros que escribieron, cómo pensaron. Eso no había pasado con nosotros porque tuvimos una estupenda secundaria. Acá había una trampa de clase social y de los Estados Unidos que quieren embrutecer la América Latina para que no vaya a ser que salgan apristas o revolucionarios o socialistas. Entonces, esta es una trampa que se le ha hecho al pueblo peruano. Y lo que yo no puedo soportar, pensar que las gentes que se formaron en los buenos colegios de secundaria que había en el Perú cuando yo era joven, ¿cómo han admitido que se hiciese esa reforma? Yo he visto en Alemania salir a la gente, los padres de familia, porque habían quitado un poco del presupuesto de Alemania para la educación. Salía, acá no, se quedaron. ¿Y saben cómo los engañan? Haciéndoles creer en la vanidad peruana que eso es innovación, novedad. No es ninguna novedad, es un retroceso. Y entonces,
En este momento, un joven peruano que sale de la secundaria no tiene ni oficio, ni tampoco tiene una formación para ir a estudios superiores. Incluso no saben escribir un paper, simplemente un texto corto que diga, voy a decir tal cosa en primer lugar, en segundo lugar, conclusión. Nadie les ha dicho que eso se puede hacer. Entonces, estamos ante una cosa increíble, pero es así. Esto no es educación. No saben leer un texto, no pueden leerlo. Doctor Hugo Neira realmente nos ha provocado, nos ha puesto frente al tablero a que realmente tenemos que, como dicen los chicos, franquearnos porque realmente tenemos que renovar esta visión y corregir. Doctor Neira, para finalizar, usted tiene realmente un mensaje, porque hay muchos jóvenes y maestros rurales que nos ven en este programa. ¿Qué les diría en este momento? Volver a la normalidad. No se puede tener un tren sin rieles. ¿Por qué no pregunten a las otras naciones hermanas cómo es la educación de Chile, cómo es la educación de Bolivia, cómo es la educación de México? Hay cursos, señores, cursos. La educación es muy difícil. Entonces, yo soy de una generación en San Marcos que estudiaban para ser profesor de geografía, profesor de matemáticas, profesor de inglés. ¿Creen que eso ya no existe? Todo el planeta funciona así. Acá, con una vanidad enorme, han hecho otra cosa distinta, diferente. Perdón, vamos a ver lo siguiente. Cuando nosotros estábamos en un colegio secundario, teníamos 1900 horas de clases por año. Y aquí hicieron el cambio 500 horas. O sea, mi generación decía en un año, 3 años de la secundaria del día de hoy. ¿Cuáles son los jóvenes inteligentes que aparecieron en el Perú de estos otros 2 años después de esta generación? ¿Dónde están? Conozco algunos. Y sabe usted, cuando el bicentenario que dice usted, lo digo rápidamente, me parece que estoy saltado, pero sí, es un tema que me duele muchísimo, porque realmente es un daño a la patria y un daño a la nación, no formar gentes capaces de pensar por sí mismos. Entonces lo que pasa en este momento es enorme, es tremendo, porque hace un siglo hubo para el bicentenario, el centenario primero, hubo unos jóvenes que formaron el conservatorio y ahí estaban Porras, Raúl Porras, Jorge Basadre, Mariate, Aya. Tenían 23 años. ¿Usted cree que le podemos pedir eso mismo a los jóvenes del día de hoy? No tienen la culpa ellos, ni cuenta se han dado. Les han robado el conocimiento. Muchísimas gracias, doctor Neira. Yo me quedo con eso, de que los jóvenes no tienen la culpa. Nosotros hemos sido parte de este problema y realmente con 23 años todos estos nombres que nos ha mencionado y estar viviendo en este momento lo que estamos viviendo en el país, pues tienen una relación muy clara y su mensaje quedó muy claro. Tenemos que resolver el problema de la educación, enfrentar la educación, porque la anomia social la anomia social que estamos viendo es el resultado de este fracaso que tenemos que ponerlo sobre la mesa. Mi querido amigo, toca todo, toca a la clase política. Cada vez la gente se queja. Claro. De los representantes. Y los periódicos, las costumbres, los hábitos, no sabemos discutir. Hacer política en el Perú es atacar al otro. Y sin embargo, eso no es pues democracia. Uno tiene que respetar si es mayoría la minoría. Uno tiene que soportar que el otro piense de una manera distinta. De repente tiene algo de razón. Nada de eso. Todo el país está comprometido. Toda la gente, los diarios mismos no tienen la calidad que tuvieron anteriormente. ¿Por qué?
Entonces, yo encuentro que hay un desarrollo formidable en el Perú, en la economía, en otras cosas, más universidades, pero perdón, las universidades son un grupo de estudiantes pequeños, ¿eh? Estoy hablando de secundaria, porque por repente la secundaria es lo importante, porque mucha gente no tiene por qué ir a la universidad, entonces pueden tener un trabajo, pero saben leer, saben comprender, saben dudar, tener espíritu crítico, y eso ha desaparecido. Y entonces eso es gravísimo, es lo peor que tenemos. Muchísimas gracias, doctor Neira. Yo le agradezco mucho por esta alerta que nos está dando, porque evidentemente esto tiene que ver con ciudadanía, solidaridad y respuesta real y completa en emergencia. Le agradezco infinitamente y esperamos siempre contar con usted y que esta provocación siga adelante y que realmente, como dicen los brasileños, decirle las cosas sin miedo de ser feliz, y esto creo que es lo que más nos hace acompañar. Muchísimas gracias por su tiempo, por su presencia, muy amable, gracias. Yo regresé de Europa, he sido profesor en Europa, que se es profesor cuando se gana un concurso, para ayudar a mi país. Y que he encontrado un desastre en la educación, no en el resto de cosas, un desastre. Pero los peruanos son fuertes, los peruanos son inteligentes y van a recuperarse. Se necesita volver a la normalidad, así de simple. Se necesita volver a la normalidad y poner el tren en las rieles. Muchísimas gracias, mensaje muy bien recibido. Creo que es un buen tema para ponerlo justamente en el escenario del análisis y comentarios de nuestros especialistas, que será en la siguiente secuencia. Muchísimas gracias. Estamos comprometidos con la infancia, con los niños, con las niñas, con los jóvenes y su pleno desarrollo. Salgalú, comunicación que nos acerca, y UCI, un canal inteligente, hemos formado una alianza para dar a conocer, analizar y darle relevancia a los temas más importantes y necesarios sobre nuestros niños, niñas y jóvenes. Síguenos diariamente en canal 18.1 de Señal Abierta, canal 1 de WinTV, canal 516 de Claro, canal 15 de Vez Cable, canal 715 de Cable Más. Todos sumando esfuerzos por un mejor Perú. Bien, ya estamos de vuelta después de esta entrevista al doctor Hugo Neira. Como todo el país, como todos sabemos, pues que el tema de la conectividad nos afecta no solamente en los Andes o en la selva, también en Lima. Y realmente no solucionamos todavía este problema de estas troncales, sea por como fibra óptica o lo que sea que tenga que darse, pero generalmente sufrimos de este tipo de problemas que espero que algún día podamos solucionar. Pero ya, retomando el tema, entre la lucha contra la anemia y la anomia social como respuesta, yo creo que el doctor Hugo Neira dejó bien claro varios asuntos, por lo menos una frustración, un dolor, diría yo, alrededor de lo que está saliendo. Yo voy a retomar rápidamente algunos de los conceptos que seguramente ustedes los han sacado también, que dice que la anomia social es el resultado de una mala educación. La vanidad del estudiante peruano es un error. Y la que queremos volver a la normalidad, no se puede tener un tren, se refería a la educación, sin rieles. Basta con ver otras naciones y cómo lo están haciendo. He encontrado para él, dice, un desastre la educación, pero los peruanos son fuertes, los peruanos son inteligentes y van a recuperarse. Quiero ayudar a mi país. Los jóvenes son la clave para ello. Se necesita llegar a una normalidad educativa y dejar de estarlos satanizando.
creo que cuando tratamos de encontrar culpables, creo que sí debemos hacer el ejercicio que los culpables somos todos también, somos parte de esta situación. Ahora hay que enfrentar. Él nos ha sido una reflexión, que en el centenario de la independencia, de la mano y partieron juntos Julio Cotrer, estuvo Víctor Raúl Haya de la Torre, estuvo prácticamente el señor José Carlos Mariátegui, estuvieron el doctor Jorge Basadre, en fin, tanta gente, que tenían exactamente 23 años. Entonces él quiere ver un poco cómo este valor de civilidad, de ciudadanía, se vuelve a reencontrar en los esfuerzos que hagamos, pensando no solamente en el Bicentenario, sino pensando en los próximos años. Con esta introducción yo doy realmente las gracias por estar ya con nosotros la doctora Nelly Cló, quien es presidenta de Foro Educativo y también miembro de Inversión en la Infancia. Nelly, muy buenas tardes. Está también con nosotros el doctor Carlos Monge, quien es investigador asociado de DESCO y consultor de GRADE. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido. Y está con nosotros también Luis Dávalos, que es psicoanalista y medioambientalista. Luis Dávalos es particularmente interesante porque él trabaja mucho con jóvenes, sobre todo en esta coyuntura. Entonces yo doy la primera, creo que hemos escuchado un poco lo que ha mencionado Hugo Neira y evidentemente el tema fundamental, y creo que con esto pues Nelly Cló abriría este diálogo. La anemia social es el resultado de una mala educación. Estamos pagando las consecuencias de un desastre, según lo que él dice, que tenemos que enfrentar en este momento. Nelly. Bien, gracias Salvador. Buenas tardes todos. Siempre hay la tendencia a otorgarle a la educación como un proceso, digamos, formativo, institucional, las causas de todos los males y pocas veces de las bondades, ¿no?, de un país. Sin embargo, si entendemos la educación desde un punto de vista mucho más amplio, cuando hablamos, por ejemplo, de sociedad educadora, cuando hablamos de las responsabilidades que tenemos todos de tocar los temas o de hacer una acción pedagógica para con las nuevas generaciones y con nuestras propias generaciones, sí podríamos ver que hay una responsabilidad compartida entre Estado y sociedad con respecto a la formación de ciudadanía o la formación social de la ciudadanía. Sin embargo, no todo es, digamos, un asunto pedagógico. Uno podría decir que parte de la informalidad social proviene de normas más bien económicas, de sálvese quien pueda, libre mercado, falta de control, y que eso podría ocasionar situaciones de violencia por un lado, pero también de desorden, de caos por otro. Entonces, yo ahí relativizo el asunto de que sea una mala educación, sin que con esto quiera decir que la educación en el país ha sido perfecta, sino que más bien tengo una lectura opuesta, ¿no?, que ha creado, que es una institución que ha creado ancestralmente muchas exclusiones, muchas segmentaciones, separaciones entre peruanos, distinta calidad de educación para distintos peruanos. Entonces es parte de lo mismo. En esa perspectiva, querida Nelly, yo creo que es evidente que los resultados, lo que estamos viendo, los comportamientos y las respuestas
nos llaman pues a la urgencia de que el Estado, el país ha dejado de invertir en una educación pública de calidad, no ha mantenido esta inversión. Entonces mi pregunta muy breve para poder agarrar el tiempo es, a futuro, ¿qué debe cambiar en la educación en el país? O sea, a nivel de comportamiento, ¿cómo hacer para ser más solidarios, por ejemplo, como respuesta para una crisis? ¿Cómo analiza Foro Educativo y tú particularmente esta perspectiva, Nel? Bueno, justamente una de las cosas que está en la base de los cambios en la educación que deben necesariamente producirse es esta relación entre una organización educativa que mire al país y que tenga como perspectiva una aspiración de país distinto. O sea, una educación transformadora que transforme al país. Eso es una añoranza no solamente de estos momentos, sino que es antigua, que relaciona país con ciudadanía, que relaciona educación, con ciudadanía y educación con el país que uno busca. Ese es el sentido de la educación. Si aspiramos a justicia, entonces es una educación que sea justa y que proponga y que fomente justicia. Si es igualitaria, entonces tiene que ser una educación que busque la igualdad, que busque la hermandad y no la competencia y la destrucción entre unos y otros. Si busca ética, pues entonces hay que tratar los temas que están sucediendo en la sociedad en la escuela, y no solamente en la escuela para niños, sino también en la educación para jóvenes, para adultos, los temas que hoy día se ponen en la realidad. Y en los comportamientos también que estamos viendo día a día, ¿no? Que es parte por ejemplo, en la discriminación y por ejemplo en la violencia contra la mujer. Yo quisiera justamente a propósito de eso, si me permites, Nelly, yo quisiera, bueno, pedirle a Luis Dávalos, que es psicoanalista y medioambientalista, dice, ¿cómo analizas el comportamiento humano y particularmente de los jóvenes? Porque evidentemente, dadas las circunstancias, hay una victimización de culpabilidad, cuando creo que somos parte. Tú que trabajas con jóvenes, ¿cuál es la sensación de ellos? ¿Qué es lo que interpretas tú como esa anomía social desde la perspectiva de los jóvenes? Sí, gracias, Salvador. La pregunta es bastante buena. A ver, yo, bueno, voy a hablar, digamos, desde un bastión un poquito más psicoanalítico, ¿no es cierto? Y entonces voy a salirme un poquito del canon de esta conversación que viene del señor Neira, pero quiero obviamente traer como algo central que dijo con respecto al tema de cómo son de clave los jóvenes en esta situación y en el futuro del país, ¿no? Pero yo creo que aquí hay una situación que es un poco paradójica, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Creo que no hay duda sobre la importancia de este sector etario, ¿no es cierto? De esta conversación que viene de paradójica, ¿no? Pero creo que, creo que es importante hacer mención de lo siguiente, ¿no? En las noticias que hemos estado viendo, de estos eventos, ¿no? Lo que pasó en este bar, ¿no? Luego lo que ocurrió en los entierros, diversos entierros que han estado habiendo y otras fiestas que han estado sucediendo estos últimos días, quienes son los protagonistas de estos eventos son los jóvenes, ¿no? A mí lo que me parece, yo lo que creo es que desde mi perspectiva, aquí lo que hay es esto va a sonar un poco fuerte, pero es la perspectiva que yo traigo, ¿no? Lo que hay allí es un reto, ¿no es cierto? Es un reto que los jóvenes están planteando, pero lo están planteando en clave, como nosotros lo conocemos desde el punto de vista psicoanalítico, en clave parricida. Obviamente, estoy hablando en términos simbólicos, ¿de acuerdo? Esto no se trata de que un chico, un joven de 18, 20 años vaya a una fiesta porque quiera matar a su padre o a su madre. Estoy hablando específicamente en términos simbólicos. ¿Por qué? Porque se trata de lo siguiente, desde nuestro punto de vista, ¿no es cierto? Se trata de lo siguiente. Ellos saben que estadísticamente, desde el punto de vista de los números, lo que va a ocurrir con ellos respecto de la enfermedad, de la pandemia, del virus, es irrelevante. Ellos no van a morir. Los jóvenes son justamente, y aunque hay algunos casos cada vez más
identificados de jóvenes que van contagiándose o jóvenes que van teniendo algunos problemas, estadísticamente ellos son el grupo minoritario, ¿no es cierto? ¿Quiénes están falleciendo? Están falleciendo personas que tienen algunas enfermedades, ¿no es cierto?, preexistentes o personas adultos mayores. La sensación que yo tengo es que esto es, digamos, lo que están planteando los jóvenes es un desafío es un reto enorme frente a las condiciones sociales, económicas, culturales que ellos viven, que obviamente encuentran como completamente insatisfactorias el tema de la educación. En otras palabras, Lucho, perdóname la interrupción, están un poco llamándonos la atención. Oye, yo estoy vivo, yo vivo acá y para eso soy y me comporto así. ¿Es lo que me estás tratando de decir? En realidad, yo diría que es más pesado, más fuerte y más denso que eso, ¿no es cierto? El término parricida no es un término simple y da cuenta solamente de un llamado de atención. En realidad, ellos están tomando una posición frente a una situación de desventaja total frente a lo que la sociedad les ofrece, ¿no? A ver, un joven, ¿no es cierto? Un joven como, en fin, ¿no? Yo lo miro más como emergente social, ¿no? Un joven que vive en una familia poco funcional, con padres ausentes, con tíos o abuelos, con conductas transgresoras, ¿no es cierto? Escuchamos mucho de abuso, escuchamos mucho de, en fin, ¿no? Entonces, este joven, ¿cómo va a querer proteger a su familia? Me dejo entender. Entonces estamos hablando nuevamente, insisto, de una protesta, ¿no es cierto? Un reto, un desafío, una transgresión muy fuerte frente a las condiciones en la que en este momento tienen que vivir los jóvenes, ¿no? Por eso se me ha ocurrido en varios momentos a lo largo de estos días esta frase célebre, ¿no es cierto?, de viejos a la tumba, jóvenes al poder, ¿no? Creo que detrás de esto hay algo, desde el punto de vista simbólico, nuevamente, insisto en esto, por favor, es importante, hay algo de esta sensación de protesta, de reto, de transgresión, en base a, ¿no es cierto?, estas condiciones que los jóvenes tienen en este momento en su existencia, ¿no? Muchas gracias, Lucho. Gracias por esta contribución. Yo quisiera con el doctor Carlos Monge. Carlos, realmente, pues estamos conviviendo con esta llamada nueva realidad. Y esta nueva realidad está mostrándonos comportamientos y está mostrándonos ejemplos, no solamente de la discoteca, sino también de la capacidad de gestión y respuesta que como sociedad estamos dando y sobre todo como Estado también que estamos dando. Mi pregunta es, ¿cómo crees que eso está impactando en la mayoría de la población? ¿Cómo estos ejemplos se dan o no se dan para que puedan ser seguidos en términos de crear una sociedad más solidaria? A ver, yo pondría en debate, en primer lugar, cuán anómica es nuestra sociedad. Yo creo que muchos, sobre todo los de mi generación, extrañamos las formas organizativas que conocimos en los años 70, 80, quizás, ¿no? Hasta los 90 un poco, ¿no? Y que de alguna manera fueron muy agredidas y atacadas tanto en el contexto de la violencia política como después en el contexto de la desregulación de todo, ¿no? A partir de los 90 con la experiencia neoliberal. Sin embargo, hay un par de datos que nos dicen, por ejemplo, toda la data que viene de Google sobre movilidad de las personas medida a través de los celulares indica que la cuarentena fue acatada masivamente en el Perú y además respaldada masivamente. Recordemos que junto con el cierre del Congreso, el momento más feroz de la cuarentena es el de más alto respaldo ciudadano al presidente Vizcarra, ¿no es cierto? Hoy día el dato es que el transporte público está siendo usado apenas en un 30% de su capacidad. O sea, la gente se está cuidando. Entonces, no es que la mayoría esté en un bar un sábado en el toque de queda arriesgándolo todo, ¿no es cierto? Y así como hay franjas de la población, sobre todo quien vive en informalidad, quien desde niño ha aprendido que la norma está para sacarle la vuelta, que la autoridad está para abusar y por tanto tiene que ser evitada, ¿no es cierto? O tiene que ser contradicha, de que todo cuesta, una coima, ¿no? Un permiso, una licencia, un registro,
naturalmente son personas que crecen no por culpa de la escuela, como ha dicho Nelly, ¿no es cierto? No le atribuyamos eso, entre comillas, a la mala educación. Es una experiencia vital en la cual se evade, ¿no? Y se le saca la vuelta a la autoridad y a la norma para un importante sector de la población, porque es la única manera que tiene de salir adelante. Pero así como hay esa franja de la población, no aparecen tanto, quizás no venda tanto, no sea tan espectacular en los medios de comunicación, pero se multiplican los ejemplos de solidaridad, se multiplican los ejemplos de gente en la condición más extrema de pobreza ayudándose, sacando donde no hay para meterle un poco más a la olla común, para que el vecino que tiene incluso menos pueda también comer, ¿no? Y yo tengo la impresión de que de eso hay tantos casos y ejemplos como los hay, ¿no?, de un comportamiento transgresor, parricida en el sentido que ha dicho Luis, ¿no es cierto?, de desafiarlo todo e incluso querer eliminar al padre, eliminar a la autoridad, desafiarlo todo, ¿no? Entonces yo pondría un poco en perspectiva esta imagen de un país totalmente anómico y caótico, donde nadie responde a nada. Sí. A mí me parece muy importante esta colocación, Carlos, y yo creo que es importante rescatar justamente que hay un país que vive, que se está dando y está creando espacios de solidaridad, y que muchas veces resaltamos mediáticamente lo más negativo y no necesariamente lo que el esfuerzo de la sociedad está haciendo. Yo tengo un minuto y medio por cada uno, razones de televisión, ustedes entienden. Yo agradecería mucho, Nelly, Carlos y Lucho, si pudieran ustedes decirnos cómo realmente podemos generar una respuesta solidaria para poder responder mejor como país o como sociedad. ¿Cómo ves desde la perspectiva educativa esto y cómo lo ves tú, Carlos, y lo mismo Lucho? Por favor, adelante. Nelly. Bueno, en realidad mucho está sucediendo ya. Una de las cosas a resaltar es lo que están haciendo las maestras y los maestros. Si ven todas las redes que se han formado de maestros para compartir sus estrategias, sus innovaciones para atender Aprendo en Casa. También lo que están haciendo para ir tras los alumnos que no se han puesto en contacto, porque hay un número inmenso de chicos que todavía no han podido entrar a Aprender en Casa. También la labor que está haciendo el ministerio, ¿no?, de una campaña para que los chicos que no están estudiando, que regresen a la escuela. Yo creo que por ahí hay. Pero tenemos algunas cosas algunas imágenes, digamos, que son de mucha responsabilidad, porque vienen de sectores políticos de muy alto nivel, no solamente en el Perú. La fiesta Trump, por ejemplo, ¿no?, para desafiar con libertad lo que están proponiendo, que usen mascarilla y que se cuiden, es un atentado, la verdad. Esas con botes y la gente sin usar mascarilla y desafiando al virus, produciendo muerte desde los niveles más altos de la sociedad y con todo el derroche de dinero y fiesta, ¿no? Entonces, no es solamente una expresión desde abajo, ¿no? Cuando se dicen los jóvenes que no... los jóvenes sí, el Perú tiene una deuda con los jóvenes en darles perspectivas, darles oportunidades. Ahí tenemos una gran deuda. Pero también hay que ver lo que están haciendo algunos sectores con poder para desafiar las normas y para desafiar lo que salva vidas hoy día, ¿no? Yo creo que hay que seguir el ejemplo de los maestros y el ejemplo de las redes, el ejemplo de la solidaridad. Eso es lo más fuerte. Nelly, me parece importante resaltar, yo creo que Carlos ha puesto en perspectiva este contexto, y creo que es muy importante rescatar justamente que hay un Perú vivo, hay un Perú que no se rinde, hay un Perú que está trabajando. Tal vez nos falta articularnos mejor, comunicarnos mejor, que creo que es lo que menos estamos haciendo bien. Lucho. Sí, Salvador, en realidad es una pregunta difícil porque no existe pues una fórmula, ¿no? Y además estamos en una situación tan complicada, tan compleja y tan difícil que, digamos, cualquier cosa que yo pueda decir la voy a sentir en realidad bastante limitada, ¿no? Entonces, como he hecho una mención más bien al mundo interno, al mundo simbólico, quizás mi respuesta sería
pensar un poco en el cuidado personal, el cuidado de las relaciones personales, de los vínculos personales, ¿no es cierto? Entonces, vivir los vínculos con honestidad, ¿no es cierto? Vivir los vínculos con transparencia, fomentar esa transparencia y esa honestidad y esa entrega en los vínculos, ¿no? Yo creo que eso de ahí, nuevamente insisto, estoy haciendo una apreciación más desde el punto de vista de lo íntimo, ¿no? Entonces, creo que todo lo que estamos hablando, pues, eso implica, pues, un concepto de uno y un concepto de otro, que claro, no tenemos fácilmente, ¿no? Entonces, eso significa, pues, un proceso de construcción y de transformación cultural que yo no lo veo muy cercano, ¿no? Pero creo que esa es una de las vetas que podríamos pensar, ¿no? De aquí en adelante. No, me parece muy importante. Lucho ha resaltado bien este tema, o sea, claro, es mover los vínculos con honestidad y transparencia, y yo diría que con ternura también. Nos falta un poco querernos un poco más, ¿no? Apreciarnos, querernos un poco más, y esto creo que es parte de lo que podría ser parte de una propuesta de solidaridad. Miren, estamos hablando de temas, no hemos mencionado niños, niñez, infancia, y realmente el tema acá central es que vamos a tener 600.000 niños más a fin de año, Carlos, en situación de pobreza, y muchos de ellos con hambre. Esta es un poco la realidad. Entonces, creo que unir esfuerzos en ese sentido y ser muy objetivos creo que es lo fundamental. Carlos, entonces, tu análisis final. Sí, me preocupan dos cosas inmediatas, ¿no? Sin descuidar cosas más inmediatas y de largo aliento, y que tienen que ver más con la subjetividad y la construcción de la persona, digamos, ¿no? Dos cosas inmediatas. En primer lugar, todos los indicadores dicen que vamos a retroceder 10 o 12 puntos en pobreza. Y me pregunto, ¿qué parte de la niñez, ¿no?, va a caer en esa situación? ¿Qué parte de la niñez va a ser parte de este retroceso de 10 o 12 puntos en los indicadores de pobreza del país, producto de la recesión económica en la cual nos estamos metidos? ¿Y eso qué va a significar en sus indicadores de salud, ¿no es cierto? Esta preocupación por la anemia, varias cosas en las cuales finalmente se había ido avanzando, y ahora como país damos un salto para atrás. Como digo, el estimado es 10, 12 puntos, si es que no más. Ese es un tema que me preocupa. Y el otro, para ligar con lo que hemos estado discutiendo la educación, es que esta crisis ha hecho evidente esta brecha digital brutal. Yo me pregunto qué porcentaje de los niños de Perú efectivamente han aprendido algo este año, porque tener electricidad, tener Wi-Fi, tener un buen router para una señal potente, tener tu propia tablet o laptop y tener un espacio en el hogar, ¿no es cierto?, con algún nivel de privacidad, silencio y calma, y tener un adulto que tenga el tiempo de acompañarte y ayudarte, eso lo tiene que el 20% de los niños del país. Y para el resto, educación a distancia es un reto casi imposible, ¿no? En un extremo hay un porcentaje que ni siquiera tiene luz, o sea que olvídate. O teniendo luz no tiene internet. Teniendo internet usa el teléfono, pero no tiene un wifi potente. Teniendo eso no tiene laptop o tablet. Y teniendo eso vive en una vivienda hacinada, ¿no es cierto? Con alta densidad, con tráfico, con ruido, con gente que entra y sale, ¿no? Entonces, por el lado de la pobreza, por un lado, y por otro lado, por el lado de la performance educativa, los aprendizajes elementales, me da la impresión de que para el 80% de los niños del país, aprobar este año va a ser una formalidad, porque al final no creo que el ministerio se jale al 80% de los niños del país, van a tener que decir pasa nomás, pero va a haber un costo grande, creo que se medirá en alguna prueba a futuro, ¿no? No, pero me parece que hay dos temas urgentes, y ambos temas tienen que ver desde ayer con la batalla por el presupuesto del 2021. Sí, o sea, es parte de la pelea presupuestal para el próximo año, ¿no? Gracias, Carlos. Yo creo que todos ustedes han puesto más o menos, han hecho un listado de puntos de agenda que tienen que ser puestos sobre la mesa para discutir claramente. Y te agradezco, Carlos, sobre todo por esta síntesis que has hecho, porque son temas que tenemos que enfrentarlos, y tenemos que enfrentarlos como país. Y el otro tema es el del presupuesto. Evidentemente, como inversión en la infancia, también estamos alertas a eso, porque sabemos que se van a incrementar el presupuesto en salud, educación y algunas otras, pero ojalá que podamos tener acceso para saber que no se haga más de lo mismo. Entonces, o se extienda más para hacer poco de lo mismo cuando hay tantos temas en agenda.
No es un tema que se acaba acá, les agradezco infinitamente, tratamos como inversión en la infancia, tratar este tema permanentemente, y Carlos, la parte de Agencia de Noticias, me dice, si la estimativa de 600,000 niños menores de 5 años es basado en este promedio, esta proyección de 12%, entonces tendremos 600,000 niños más, que es lo acuerdo a los especialistas nuestros, Carlos Casas, el propio Carlos Eduardo Aramburu, que ya estamos trabajando sobre la base de esto. Pero independientemente que sea de 600 o 601 o 595, el tema es que vamos a tener pobreza y hambre y tenemos que actuar y dar la talla a esta situación. Les agradezco infinitamente, Lucho, muchísimas gracias, el aporte sobre todo en los vínculos de honestidad, transparencia y ternura. Debemos querernos un poco más, y Nelly, vamos a seguir en la lucha por una escuela pública, una educación pública de calidad, que creo que esto es una de las principales respuestas que el país requiere. Muchísimas gracias. Yo solamente quiero mencionarles que este programa el día de mañana se repite a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde para superar todos estos problemas de conectividad y sobre todo por el cambio de canal de televisión digital. Del 18.1 pasamos al 14.1 y así sucesivamente. Muchísimas gracias y nos vemos siempre con Diálogo Abierto.